Qué bendición estar nuevamente aquí y dejar para ustedes este hermoso tema que el pastor Manuel Ospino tiene para cada uno de nosotros en esta hora. El Señor, a través de él, ha enviado un mensaje muy especial. En breve tuvimos hace un momento esta transmisión en vivo y algunos problemas técnicos que no nos permitieron disfrutar completamente de este mensaje. Pero queremos dejar para ustedes este mensaje maravilloso. Y hoy, en este sábado, me alegra mucho tener nuevamente al pastor Manuel. Él ha sido un gran instrumento de Dios, un siervo de Dios, y creemos que su mensaje es de bendición. Tanto en esta hora como siempre, él ha traído ese mensaje maravilloso. Estamos orando por ustedes, por sus motivos de oración. Aquí en Santa Marta, en la iglesia virtual, como la hemos denominado, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Santa Marta Central, oramos por cada motivo que ustedes presentan. Y hoy, en esta celebración que hemos tenido, los 100 días de oración, damos gracias a Dios porque su mensaje ha sido de gran bendición. En medio de un mundo afanado, enlutado, entristecido, podemos confiar en Cristo Jesús y en su palabra. Disfrutemos de una alabanza especial y en breve tendremos con nosotros a nuestro pastor Manuel Ospino con el tema de esta hora. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera mi amor, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor, el inocente Cordero de Dios, de tal manera mi amor, y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera mi amor, ya consumó mi eterna salvación, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, Cristo en la cruz
Muchas gracias, Paula y Leonardo, por esa alabanza especial que sin duda alguna ha sido de gran bendición. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios por ese mensaje musical que ustedes han dejado para nosotros en esta hora. Nos alegra saber que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Permítame orar en este momento antes de iniciar la reflexión de hoy con el pastor Manuel. Señor, queremos darte gracias por el gozo de la salvación y la oportunidad de estar en este momento dispuestos a escuchar este mensaje maravilloso. Hay un amigo, un hermano allí viendo esta grabación, compartiendo con sus amigos este mensaje, y te pido por ellos, por sus familias, para que en medio de la crisis podamos ser fortalecidos. Conoces cada familia que ha dejado sus pedidos de oración. Conoces la familia Pacheco Torres, conoces la familia Charris, conoces la familia García, la familia Díaz y cada una de las familias afectadas, la familia Obduber, la familia Rubio y cada persona que ha dejado sus pedidos de oración, tanto en los chats que hemos tenido en el programa de hoy en vivo, como también a través de los mensajes que están dejando allí en los comentarios de esta grabación, oh Dios. Queremos darte gracias y alabar tu nombre, pero de manera especial, usa al siervo que has escogido en esta hora para trazar el mensaje de salvación y de bendición. Que ese mayor tesoro, que ese mayor hallazgo que podamos tener en la palabra de Dios nos permita crecer y acercarnos para conocer mejor tu carácter y representar a Cristo Jesús al mundo entero. Usa a este pastor, al pastor Manuel Ospino, para que él sea el instrumento de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Pastor Manuel, Dios te bendiga y gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa, en el canal de la Iglesia Adventista Virtual en Santa Marta, para todos aquellos que nos ven en diferentes lugares, que el Señor te use con poder al predicar su palabra. Hola, hola, Dios les bendiga y les guarde. Para mí, su servidor Manuel Ospino, es un inmenso privilegio el día de hoy acompañarles en este tema de sábado, donde queremos meditar en la palabra del Señor y profundizar acerca de su maravillosa importancia en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento en la gracia y sobre todo en nuestra seguridad durante los últimos momentos y conflicto final de la historia de la humanidad. Verdaderamente este es un tema maravilloso. Profundizar en las Escrituras con la finalidad de que ella moldee nuestras mentes, incluso moldee nuestras comprensiones de la realidad, la manera en la que percibimos la realidad y la manera en la cual nos enfrentamos a ella con la finalidad de poder vencer la tentación y así estar firmes y seguros durante el conflicto final que la historia de la humanidad se precipita a suceder muy prontamente. Saludamos a todos nuestros hermanos del Distrito Central de Santa Marta y a todas las personas que nos acompañan de diferentes partes, por Facebook, por YouTube. Bienvenidos y Dios les bendiga. Quiero entonces invitarles en este momento a que podamos hacer una oración y podamos entonces entregar nuestras mentes a la dirección del Espíritu Santo para que Él pueda guiarnos a través del razonamiento correcto de sus santas Escrituras y al mismo tiempo nuestros corazones sean movidos y transformados por el poder de su gracia, por medio de la contemplación de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Dios, en el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús, nosotros en esta hora queremos abrir tu palabra. Queremos, Señor, pedirte por la fe en Cristo que puedas, por tu Espíritu Santo, dirigir nuestras mentes a un razonamiento correcto, veraz y acertado de tu palabra, y al mismo tiempo, Señor, puedas conmover nuestros corazones y transformarnos por el poder de tu gracia. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo siempre ha sido el mayor y mejor ejemplo. Al comprender la manera en la cual Jesucristo vivió y luchó en contra de la tentación, a través de la contemplación de aquel episodio en el cual Jesucristo, siendo llevado al desierto, sería tentado por el diablo, al comprender cómo batalló contra la tentación, comprender cómo la venció y en qué basó su seguridad
y la fuerza de su victoria, nosotros estaremos en un terreno absolutamente seguro y firme para poder cimentar nuestra experiencia cristiana durante los días finales de la historia de esta humanidad. Por esa razón vamos a contemplar a Jesucristo. Contemplémoslo en el desierto, en su lucha contra la tentación, y aprendamos a vencer como Él venció, con la finalidad de que podamos estar seguros mientras la tierra va a la deriva en el último conflicto final en contra de Satanás. Vamos entonces a ver cómo Jesucristo enfrentó semejante prueba en Mateo capítulo número 4. Sin embargo, antes de leer Mateo capítulo 4, hacemos bien en leer los últimos versículos del capítulo número 3, porque allí se encuentra la clave para comprender el capítulo 4 de Mateo, especialmente el episodio de la tentación de Jesucristo en el desierto. Dice la Biblia en Mateo capítulo número 3, versículo 16 en adelante, lo siguiente. Leemos así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Ahora, nota bien lo que va a ocurrir. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De este versículo necesitamos aprender en primer lugar dos cosas. Número uno, esta voz que vino del cielo, que Jesucristo escuchó, ¿es una voz para su propio beneficio? Jesucristo necesitaba que su Padre Celestial lo confirmara como el Hijo de Dios en el cual Él tenía complacencia y tiene complacencia. ¿Jesucristo necesitaba escuchar esta confirmación de parte de su Padre? ¿O esta voz vino solamente para beneficio de los que allí se encontraban cerca de las riberas del Jordán? En primer lugar, necesitamos comprender que Jesucristo, al hacerse hombre, de acuerdo a Filipenses capítulo número 2, se despojó, se vació a sí mismo de aquellos atributos divinos que había compartido con el Padre Celestial durante toda la eternidad. Cuando se hizo humano, a pesar de haber sido en forma de igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, se humilló y vino a ser semejante a los hombres. Jesucristo entonces, al hacerse hombre, era absolutamente y completamente hombre. Jesucristo no solamente tomó la forma externa, el cuerpo de la humanidad, conservando la misma mente divina que había creado los cielos y la tierra y ante cuyo aliento la luz fue formada. No, su mente también fue una mente humana. Tuvo que desarrollarse conforme a las normas, a las leyes de la niñez y de la juventud. Jesucristo desarrolló un cerebro como toda persona en el mundo desarrolla un cerebro. Sus conexiones neuronales eran iguales a las nuestras. Él era humano en su mente y en cuerpo. Él era un hombre. Ahora, lo interesante es cómo Jesucristo descubre su misión. Cómo Jesucristo descubre que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, aquel en el quien el Padre tenía complacencia y quien iba a desarrollar el ministerio mesiánico para la salvación de la humanidad. Jesucristo descubre esta misión suya, especialmente en primer lugar en aquel viaje a Jerusalén, en donde en el templo puede presenciar en ocasión de la Pascua, cuando solamente es un niño alrededor de los 12 años, al ver al Cordero sufrir y morir en lugar del pecador y del pueblo, comprende su misión. De allí en adelante Jesucristo descubriría que Él sería el Cordero de Dios que llevaría en sí el pecado del mundo. Y eso lo aprendió por medio de la contemplación de las Escrituras y de aquellos rituales que Dios había dejado para instruir a su pueblo. Luego Jesucristo era un intérprete de la profecía de Daniel capítulo número 9, como el discurso apocalíptico de Mateo 24 lo dejaba bien claro. Jesucristo comprendía que vivía el tiempo en el cual el Mesías aparecería, el tiempo en el cual Daniel el profeta había predicho.
Y cuando, estando en la carpintería de Nazaret, escuchó la voz de las noticias que Juan el Bautista se había levantado en el desierto a preparar el camino del Señor, Jesucristo reconoció en Juan el Bautista el cumplimiento de las profecías de Isaías, que afirmaba que una voz se levantaría en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad a sus sendas. Y en el reconocimiento del cumplimiento de la profecía de Isaías en la persona de Juan el Bautista, Jesucristo reconoció su llamado a iniciar su ministerio público. Jesucristo entonces comprendió su vida a través de las Escrituras. Por eso cuando está allí en el Jordán, recibe una voz que tiene como función principal confirmar que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que se había hecho hombre, que se había despojado de aquellos atributos divinos como la omnisciencia o la omnisapiencia, la omnipresencia, y ahora estaba humillado en forma humana y como hombre debía experimentar en su carne los dolores y los sufrimientos y las tentaciones de la humanidad. Jesucristo entonces fue allí al bautismo y recibió esa voz como confirmación de que ciertamente Él era el Mesías. El tiempo era ahora y la persona era Él. Número 2, esa voz que Jesucristo escucha de su Padre fue una voz real. Esa voz produjo ondas en el aire que movieron los tímpanos y la cadena de huesecillos del oído interno de Jesús. Fue una voz real. El Padre pronunció, su aliento salió y Él escuchó la voz de su Padre. No fue una percepción espiritual, no fue un momento en el cual Jesús fue abstraído en visión. No, fue una voz real. Jesús escuchó la voz de su Padre que lo proclamaba el Hijo eterno del Padre, aquel en quien el Padre tiene su contentamiento. Con esto habiendo sido experimentado, habiendo vivido esta experiencia, Jesucristo entonces va, de acuerdo al capítulo número 4 de Mateo, Jesucristo va al desierto para ser tentado por el diablo. Notemos lo que nos dice entonces la introducción al capítulo número 4 del libro de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. ¿Para qué Jesús va al desierto? ¿Cuál es la intención de acuerdo a la palabra de Dios? De acuerdo con la palabra de Dios, Jesucristo debía ir al desierto llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Note esto. Jesús no va al desierto a buscar la tentación. Jesucristo es llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Y allí en el desierto, cuando experimenta un ayuno de 40 días y 40 noches, en otras palabras, poniendo su propia historia, su propia experiencia personal, al igual que la experiencia de Israel en el desierto durante 40 años, comiendo y dependiendo solamente de Dios y de su palabra, Jesucristo encarna la historia de Israel y en el ayuno de 40 días y 40 noches representa la misma historia de su pueblo en el desierto. Jesucristo va al desierto a tener comunión con su Padre, a tener y experimentar esa unión poderosa que lo iba a capacitar para enfrentar toda su vida terrenal y su ministerio público y los días de conflicto que vendrían. Jesucristo en medio de esa comunión experimenta un ayuno de 40 días y 40 noches y este ayuno es absolutamente real y su cuerpo está en peligro de muerte porque después de 40 días y 40 noches de ayuno el cuerpo comienza a experimentar la muerte de sus células más importantes. Las neuronas comienzan a morir ya que no tienen suficiente glucosa para funcionar adecuadamente. Algunas células de su cuerpo comienzan a intentar comer la grasa que queda en su cuerpo. Los músculos comienzan a experimentar tensiones horribles, calambre y probables delirios incluso. Jesucristo estaba en una etapa de su vida humana absolutamente peligrosa. La muerte era posible para el Hijo de Dios en ese desierto, en esa ocasión. Después de 40 días de ayuno, Jesús siente hambre. Su estómago clama por comida. Jesucristo experimenta el deseo, el apetito en su mayor intensidad.
Jesucristo entonces experimenta los deseos de su cuerpo y de su apetito que claman y les reclaman por comida para perpetuar su existencia en esta tierra. No cabe duda que el sufrimiento, los dolores y la aflicción y la intensidad de la tentación eran absolutamente reales, a niveles que quizá ningún ser humano en la tierra podrá alguna vez comprender. Jesucristo entonces experimenta toda la fuerza del apetito que le demanda por comida, porque está a punto de morir si no come. En ese momento aparece el tentador. En ese momento, de acuerdo con la palabra de Dios, aparece el tentador para decirle lo siguiente. Notemos lo que le dice el tentador. Se le acercó el tentador, versículo 3, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te das cuenta lo que el tentador le está diciendo a Jesús? El tentador viene disfrazado de ángel de luz. De acuerdo con la inspiración, viene disfrazado con la misma forma de aquel ángel que fue enviado en Génesis capítulo 22 para detener el sacrificio y la prueba de Abraham. Aquel ángel llegó y se acercó a Jesús y puso en duda que Jesús fuese el mismo Hijo de Dios. El ángel le dice a Jesús: mira, Señor, yo he venido del Padre para decirte que la hora de tu prueba ha terminado. Ahora puedes comer y he venido para servirte. Sin embargo, lo que veo no parece ser un hijo de Dios. Veo un ser humano abandonado, demacrado, moribundo, que lucha por mantener su vida, a punto de morir y perecer en este desierto. Veo un ser humano de piel quemada, con el frío de las noches y el torturador calor del día. Veo un ser humano hambriento, desesperado por la comida. Lo que veo no parece ser un hijo de Dios. Dios no puede tratar así a sus hijos. Lo que veo en realidad parece ser un querubín rebelde, abandonado por el Padre. De aquel querubín que se me dijo en el cielo que se había rebelado contra el gobierno divino. Antes de poder servirte necesito una prueba. Necesito que me digas con tu propia palabra, que pronuncies tu palabra, que te valgas de tu propia palabra si eres el Hijo de Dios, que te independices de la palabra del Padre y me muestres por medio de tu palabra que tienes el poder de convertir la piedra en pan, que tienes el poder de hacer ese milagro para yo saber que eres verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué razón Jesucristo no podía hacer ese milagro? ¿Por qué razón le habría sido contado como un pecado llevar a cabo ese milagro? Sencillamente por una razón. La única razón por la cual Jesucristo se había sometido a su Padre, haciéndose completamente hombre, dependiendo solamente de la voluntad de Dios, es porque en ocasiones de prueba y tentaciones, usted y yo, que somos humanos, no podemos obrar un milagro para escapar la tentación de Satanás y vencer en la prueba. Ninguno de nosotros puede tener como recurso la obra, la operación de un milagro para vencer en la tentación. Por esa razón Jesucristo se hace completamente hombre y se hace uno con nosotros, con la intención de experimentar la tentación como humano y vencer como humano. Su obediencia al Padre Celestial no será la obediencia de un Dios menor a la de un Dios mayor, no. Será la obediencia que todo ser humano puede ofrecer cuando se somete completamente a la voluntad de Dios, como Jesucristo se había sometido a la voluntad de su Padre. Jesucristo entonces depende solamente de una cosa y Satanás lo sabe muy bien. Por eso Satanás le dice: di tu palabra, pronuncia tu palabra, depende de tu propia palabra y no de la palabra del Padre. Es exactamente la misma tentación que le puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. No, Dios dijo este árbol es malo, pero no, Dios no quiso decir tal cosa, no moriréis en realidad. Es decir, pone siempre en cuestionamiento la palabra de Dios, la autoridad de la palabra. El diablo le había dicho a la primera pareja en el Edén: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En otras palabras, Dios no quiere que le desobedezcas, porque es por medio de la desobediencia, por medio de la independización, por medio de la emancipación de la autoridad de su palabra,
que tú alcanzarás la verdadera plenitud de la vida, la verdadera existencia, una existencia mayor, un nivel de existencia superior que ahora no lo tienes porque te encuentras dependiente de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que el diablo le dice a Jesús. Pronuncia tu palabra, válete de tu palabra, no dependas del Padre, porque solamente podrás sostener tu vida si te independizas de la palabra del Padre. Estás a punto de morir por tu sumisión a la palabra del Padre, pero si te independizas de la palabra del Padre podrás mantener la vida. Nota esto, siempre Satanás ha sugerido que la vida y cualquier favor del bien se mantienen y se sostienen por medio de la desobediencia y de la independización de la palabra de Dios. Mientras que la propuesta de Dios es que solamente la vida, solamente el poder, solamente el gozo, la felicidad y la plenitud de la existencia se encuentran en una relación estrecha, dependiente de la palabra de Dios. Es mejor sufrir lo que venga antes que desviarse en un solo punto de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús va a hacer. Mira cómo Jesús le va a responder a Satanás. Él respondió y dijo, versículo número 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nota esto, Jesucristo tiene dos posibles fuentes de información para interpretar lo que está sucediendo. Jesucristo puede creerle a sus sentidos. Jesucristo puede creer lo que sus sentidos le comunican. Sus sentidos le comunican abandono. Sus sentidos le comunican hambre. Sus sentidos le comunican que quizá está pronto a morir. Sus sentidos le comunican que quizá necesita actuar pronto porque si no se va a morir. Sus sentidos le comunican que aparentemente ha sido abandonado por Dios. Eso es lo que sus sentidos le comunican. Pero Jesucristo tiene una segunda fuente de información para interpretar lo que está viviendo. Jesucristo tiene la palabra escrita de Dios. Jesucristo puede aferrarse a lo que Dios ha dejado escrito e interpretar la realidad conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra, interpretar su realidad e interpretar su tentación. ¿Por qué es importante semejante cosa? ¿Por qué es importante preferir la palabra de Dios antes que nuestros propios sentidos? Quiero decirte que esto es exactamente lo que ocurrirá con el pueblo de Dios durante el conflicto final en contra de Satanás. Satanás intentará hacerle creer al pueblo de Dios que confíe en lo que los sentidos le comunican, en lo que los sentidos les dicen. Satanás, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, hará grandes señales, tanto que hará descender fuego del cielo con la intención de engañar a los moradores de la tierra. Luego en el capítulo 16 de Apocalipsis dice el profeta que vio salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta espíritus a manera de ranas que van a los reyes de la tierra con la intención de engañarlos y traerlos a la última batalla contra Dios. Serán engaños demoníacos como nunca antes visto, señales en el cielo, muertos que estaban familiares, personajes religiosos que estaban muertos aparentemente aparecerán como si hubiesen resucitado, contactos extraterrestres quizá de cualquier índole, señales demoníacas poderosas con la intención de engañar al pueblo de Dios y engañar a los habitantes de la tierra. La pregunta es, en ese punto de la controversia, en ese punto del conflicto final en contra de Satanás, ¿a qué le vamos a creer? ¿En qué cosas vamos a confiar? ¿Confiaremos en lo que los sentidos nos comunican o confiaremos en lo que la palabra dice acerca de esas cosas? Mira lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía en el libro Conflicto de los Siglos, página 609. Por eso es tan importante comprender esta lucha de Jesús contra la tentación. Mira lo que dice ella en el Conflicto de los Siglos, página 609. La inspiración nos dice lo siguiente: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderes engañosos que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Ahora mira la pregunta que ella hace. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina
para no ceder, escucha, para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y la Biblia sola? ¿Te das cuenta lo que esto está diciendo? ¿Te das cuenta lo que la inspiración nos está advirtiendo acerca del conflicto final contra Satanás? Satanás intentará engañarnos a través de la ejecución de portentos y milagros falsos que testifiquen a nuestros sentidos que aparentemente hemos sido engañados por la palabra de Dios. En ese momento, ¿en qué vamos a confiar? ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que los sentidos nos comunican? ¿A la voz que parece exactamente a la del familiar o el personaje religioso que estaba muerto y que aparentemente ahora ha resucitado? ¿A qué le vamos a creer? Es una experiencia única en ese momento. El fiel siervo de Dios, el hijo fiel de Dios tendrá que confiar no en lo que los sentidos le comunican para interpretar lo que sucede, sino en lo que la palabra de Dios tiene escrito y aferrarse solamente a la Biblia por encima de sus sentidos. No cabe duda que esto es una lección importante para todo aquel que espera vivir ese conflicto final. Número 2. Jesucristo en esta ocasión pudo haberle dicho a Satanás, escucha Satanás, yo con mis propios oídos, con mi propio tímpano, yo escuché la voz real de Dios. ¿Cómo te atreves a poner en duda que soy el Hijo de Dios si yo escuché de labios de mi propio Padre la proclamación que yo era su Hijo? ¿Cómo se te ocurre? En otras palabras, Jesucristo pudo apelar a su experiencia, a la experiencia personal de haber escuchado con sus propios oídos la voz de Dios, pero no. Jesucristo eleva la palabra escrita al mismo nivel que aquella palabra que saliendo de la misma boca de Dios con su aliento movió las ondas del viento y produjo movimiento en su oído interno y escuchó la palabra del Padre. Jesucristo eleva la palabra escrita al mismo nivel de la palabra que sale de la boca de Dios, habiendo sido pronunciada por el mismo Dios, y coloca la palabra escrita al mismo nivel de seguridad, y confiando en la palabra escrita cita Deuteronomio capítulo 8, y habiendo citado Deuteronomio capítulo 8 puede interpretar correctamente la realidad que está viviendo. En aquel pasaje, en Deuteronomio capítulo 8, aquel pasaje y versículo que Jesús cita se encuentra dentro de un gran propósito del Señor. El Señor dice que te afligió y te hizo pasar por el desierto y te hizo comer comida que tú ni tus padres habían conocido, con el propósito de probar tu corazón y hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. En otras palabras, aquel era un propósito para instruir a Israel, para enseñarle dependencia absoluta de la palabra divina. Jesucristo está diciendo, mi Padre Celestial me tiene acá con un propósito. Yo estoy atravesando esta prueba con la finalidad de comprender que el hombre no vive de acuerdo a lo que come. El hombre vive y se mantiene por todo lo que sale de la boca de Jehová. Es la palabra divina la que sostiene mi vida física, mi vida espiritual. Es la palabra física la que sostiene en este momento mi vida, y será la palabra del Padre la que sea pronunciada para sacarme a mí de la tentación. ¡Qué cosa tan maravillosa! Esta maravillosa victoria de Jesucristo sobre la tentación nos dice algo más, algo maravilloso acerca de la importancia de aferrarnos a la palabra divina por encima de la experiencia personal. Mira lo que nos dice la inspiración en el capítulo número 12 del Deseado de todas las gentes. Mira lo que dice en la página 98 y 99. Es una aplicación maravillosa acerca de lo que ocurrió en esta tentación. Mira lo que dice ella aquí en la página 98 y 99. Dice así: no había en él, en Jesús, no había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. ¿Te das cuenta? Ahora mira lo importante del mensaje. Así también podemos hacer nosotros. ¿Cómo? ¿Es posible que nosotros ni siquiera cedamos a la tentación en pensamiento? Ella lo está diciendo. Y dice así:
La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. ¿Te das cuenta? La humanidad de Cristo unida con la divinidad. ¿Cómo? Dice, fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Ahora lo que dice, y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. ¿Te das cuenta para qué vino? Para hacernos participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo podemos ser participantes de esa naturaleza? Mira lo que ella dice ahora. Dice así, y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció él en el conflicto con Satanás? Se hace la pregunta. ¿Por medio de qué cosa venció él? Ahora mira lo que dice. Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. ¿Te das cuenta? Por medio de la palabra. Ahora mira la aplicación. Y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde se encuentra ese versículo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. A nosotros, a usted y a mí, se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde se encuentran esas promesas? En la palabra. ¿Para qué? Escucha esto. Se nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo nos aferramos a esas promesas divinas que nos han sido dadas a través de la palabra de Dios, nos aferramos a esas promesas, las guardamos en el corazón, las memorizamos, las repasamos, salimos a la calle y durante toda hora las tenemos en la atención. Repasamos las promesas de la palabra de Dios, las aprendemos, las memorizamos, confiamos en sus lecciones, meditamos en sus enseñanzas, las tenemos en la atención. Es mientras hacemos eso y vivimos así aferrados de la palabra de Dios que usted y yo somos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Para qué? Para poder escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, de los malos deseos y pasiones. Y termina diciendo la cita lo siguiente. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones. Escucha bien. Esta es la lección final. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad. No piense en usted, no piense en su experiencia. No se aferre a eso. Allí no se encuentra nuestra seguridad. ¿En dónde está nuestra seguridad? No miremos nuestras circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Qué cosa tan maravillosa, qué experiencia tan profunda. Nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios a nuestra disposición en la lucha con la tentación, en la lucha con el conflicto de los siglos, en la lucha contra Satanás, en el conflicto final. Usted y yo solamente tendremos algo para aferrarnos, luchar con la tentación y vencerla por el poder de Dios. Lo mismo que Jesús tuvo en sus manos, la palabra de Dios escrita, dejada para nosotros, puede hacernos participantes de la naturaleza divina, aferrarnos a la naturaleza divina de Jesucristo, para que en nuestra humanidad la divinidad venga y nos tome con el poder de su fuerza, y unidos a la divinidad nosotros podamos, por el poder de la palabra, vencer la tentación y salir victoriosos en el conflicto final. De eso se trata la tentación de Jesús. La tentación quiere enseñarte a no confiar en tu experiencia, a no confiar en tu pasado, a olvidarte de la excusa que dice no puedo, lo he tratado antes, he fallado una vez, he fallado 3 veces, 800 veces. No, aférrate a la palabra, créele a la palabra, construye la naturaleza divina por medio de la fe y la fuerza de la palabra. Aférrate a la divinidad de Jesús en medio de tu debilidad, y en tu debilidad su gracia, su fuerza será suficiente. Y número 2, jamás le creas a lo que los sentidos quieren hacerte creer antes que a la palabra de Dios. Confía primero en la palabra.
Conócela bien, estúdiala, apréndela, nota lo que la palabra dice. Tienes que saber lo que la palabra dice acerca del estado de los muertos, acerca de Satanás, acerca de los demonios, acerca de los engaños finales. Tienes que creerle a la palabra, aferrarte a la palabra y solamente a la palabra por encima de lo que tus sentidos te quieran hacer creer. Por esa razón, en el nombre de Jesús, que Dios te bendiga hoy, que puedas aferrarte a la palabra, que puedas construir con poder esa relación con Dios que te haga participante de la naturaleza divina y por medio de la fe en Jesucristo y el poder de su palabra, vencer en el conflicto final. ¿Quieres que eso sea realidad en tu vida? ¿Es el deseo de tu corazón ser un vencedor en el conflicto contra Satanás? Hagamos una oración y terminemos entonces poniendo nuestras vidas en las manos de nuestro Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Dios, te pedimos por la fe en Jesucristo que nos permitas creer en tu santa palabra, aferrarnos a ellas por encima de todas las cosas, por encima del testimonio de nuestros sentidos y creerle, Señor, no a nuestra experiencia, sino a lo que la palabra nos dice. Ayúdanos, Señor, por la fe en Cristo y por el poder de tu palabra, a participar de la naturaleza divina para huir y vencer las tentaciones del mundo y la corrupción de nuestras pasiones. Ayúdanos, Señor, a vencer en este conflicto final. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.